Bienvenidos al escarabajodeoro.com. Hoy vamos a estar hablando, siguiendo esta serie de las ideas principales del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, vamos a hablar del inconsciente personal. Ya hablamos acerca del ego, este es el segundo video de esta serie, y hoy vamos a tratar otro de los aspectos muy importantes de los descubrimientos que hiciera Jung en el campo de la psicología, de la filosofía, de la psiquiatría. Vamos a hablar del inconsciente. Y el inconsciente, como lo explica Jung, tiene varios niveles, varios estratos. Estos conocimientos que descubriera Jung son fruto de sus investigaciones y de su estudio, tanto en el campo práctico, trabajando con pacientes, con individuos, analizando el inconsciente en las diferentes culturas, como también de sus estudios filosóficos, antropológicos. Jung era un estudioso desde muy joven de la filosofía oriental y también de los aspectos más profundos y metafísicos de la filosofía occidental. Por lo tanto, muchas de sus ideas surgen de estos dos lugares. Por un lado, sus investigaciones en el campo intelectual, en la teoría del conocimiento, y por otro lado, su experiencia práctica. Tengan en cuenta que Jung viajó por todo el mundo, y al viajar por todo el mundo pudo ver prácticamente si sus teorías, sus intuiciones, sus investigaciones en el campo intelectual coincidían con los hechos, y fue verificando que así fue. ¿Qué es este inconsciente? El inconsciente es una palabra relativamente nueva en el campo de la psicología que la populariza fundamentalmente Sigmund Freud. Sin embargo, el término inconsciente no fue Freud quien lo creó. Ya encontramos la palabra inconsciente en la filosofía, en Hartmann, en Carus, en Kant, hablaban de lo inconsciente. Freud se centra y pone este nombre a los descubrimientos en el campo de las neurosis, en el campo de los conflictos psicológicos, a un aspecto de la naturaleza de lo inconsciente, a un nivel de lo inconsciente. Jung, sin embargo, abarca una concepción bastante más amplia de qué es lo inconsciente. Vamos a hablar qué es lo inconsciente propiamente dicho para Jung y también para el budismo, porque esta idea del inconsciente lo encontramos en el budismo Zen muy claramente. De hecho, uno de los primeros libros sobre la enseñanza del budismo Zen que se introdujeron en Occidente fue la doctrina Zen del inconsciente, de un gran maestro japonés que se llamaba Suzuki, que de hecho lo fue a ver a Jung para que introdujera este libro, y el libro se llama Lo inconsciente en el budismo Zen. Y hace una analogía y un paralelismo entre la idea de Jung del inconsciente y la idea del budismo. Vamos a ver qué es lo inconsciente y el primer nivel, que es lo que vamos a analizar en este video, que es el inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente personal? Esta noción del inconsciente también va a incluir nociones que tenemos nosotros en la teoría freudiana, que hemos aprendido, la teoría freudiana, acerca de lo que es lo inconsciente, pero abarca, como decíamos antes, una pequeña parte de la totalidad de esta idea. ¿Qué quiere decir la palabra inconsciente? Inconsciente quiere decir lo que no es consciente. ¿Para quién no es consciente? Los remitimos a nuestro otro video donde hablamos acerca del ego, del yo personal. Lo inconsciente es en relación a este ego. Como dijimos en el otro video, a esta punta del iceberg, que no es nuestra totalidad. Todo lo que está debajo de este iceberg, de la punta del iceberg, por debajo del mar, lo llamamos lo inconsciente. Y lo dividimos, como hizo Jung, en diferentes niveles. Un inconsciente de naturaleza personal y uno de naturaleza colectiva. ¿Qué vamos a encontrar en este inconsciente? Vamos a ir ordenándolo. Varios contenidos. Como quien mira debajo del mar, ve todo tipo de vida marítima, peces, de todo se encuentra ahí abajo. Lo mismo vamos a encontrar en el interior de cada individuo. Veamos pues, desde lo más simple, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar y podemos identificar que son contenidos inconscientes? Todo lo olvidado. Vamos a ordenarlo. Lo olvidado. Por ejemplo, lo inconsciente tiene que ver con la memoria. Después vamos a hablar más en profundidad acerca de la memoria. Por ahora vamos a decir que está relacionado con la memoria lo inconsciente. Se estructura a partir de la memoria, consciente o inconsciente. Todo lo olvidado en nosotros.
Por ejemplo, usted que está mirando el video, vos que estás mirando el video ahora, hacé memoria de cuánto te acordás de lo que hiciste en el día de ayer. Todo lo que no te acordás que hiciste, qué pensaste y qué sentiste en todas tus mentes, la mente intelectual, la mente emocional, a nivel de las sensaciones, todo lo que no recordás, que experimentaste, que sentiste, que vivenciaste, ¿dónde está? Está olvidado, pero no se perdió, está en lo inconsciente. Entonces, parte de los contenidos de lo inconsciente, de lo que Jung llama el inconsciente personal, vamos a escribir acá, inconsciente personal, tiene que ver con lo olvidado, lisa y llanamente. O sea que gran parte del inconsciente se constituye por todo lo olvidado. Hagan ustedes memoria de cuánto se acuerdan de lo que fue su vida, de todo lo que hicieron, de todo lo que pensaron y todo lo que sintieron. Realmente nos acordamos de bastante poco. La memoria es muy frágil, es muy débil. ¿Dónde quedó todo eso? Lo inconsciente. ¿Cómo podemos verificar que quedó en algún lugar de nuestra mente? Porque en algún momento vienen recuerdos a la mente. ¿Y dónde estaban los recuerdos? No estaban guardados en una cajita. Estaban guardados en la mente inconsciente, lo que Jung llama en el inconsciente personal. También, estudiás algo, por ejemplo. No te la acordás en un determinado momento cuando llega un examen y de golpe viene a la memoria aquello que habías estudiado. ¿Dónde estaba? Estaba en el inconsciente. ¿Qué sucedió? Que el ego no fue capaz de encontrar ese contenido. Es como alguien que está buscando algo en la habitación, no lo encuentra. Eso pasa cuando intentamos buscar un contenido que tenemos un recuerdo muy débil, muy sutil de que lo sabíamos, es decir, yo lo sé, y no viene a la memoria, y de golpe conecta al inconsciente y viene a la memoria ese dato. Así que ese es un nivel de la mente inconsciente. Es de carácter personal, por eso Jung lo llama personal, porque cada uno tiene sus cantidades de experiencias olvidadas. ¿Qué más vamos a encontrar en lo inconsciente? Segundo, ¿qué más vamos a encontrar? Lo reprimido. Que aquí esto es un problema, hablar de lo reprimido cuando hablamos del inconsciente. Porque se difundió muchísimo la teoría freudiana y el inconsciente quedó reducido más que nada a este nivel, al nivel de lo reprimido. Nosotros vamos a ver acá con Jung y también con el budismo que ese solamente es una pequeña parte de este inconsciente. ¿Qué es lo reprimido? Experiencias dolorosas, por ejemplo. Experiencias dolorosas que me causan dolor al recordarlas, lo reprimo. Lo reprimo. Parte de lo reprimido tiene que ver con eso. Parte de estas experiencias dolorosas también son, por ejemplo, cada uno de nosotros nos formamos una imagen de nosotros mismos de cómo somos. No son exactamente estas experiencias dolorosas. Son imágenes de nosotros mismos que chocan con lo que nosotros pensamos que somos. Entonces, ¿qué sucede? Eso queda en lo inconsciente. Rechazamos eso. Nosotros pensamos que somos personas fantásticas y de golpe nos encontramos haciendo, diciendo o sintiendo cosas muy tontas, muy estúpidas. Eso lo avergüenza a uno, entonces rechazo eso del recuerdo. Podríamos llamarlo que en parte es reprimido también, no necesariamente es doloroso, sino simplemente incompatible con la imagen que uno tiene de sí mismo. Es incompatible, entonces, con la imagen que nos forjamos de nosotros mismos. ¿Sí? También ideas, sentimientos pueden entrar dentro de esta categoría. Así que una parte es reprimida, otra parte es olvidada. En gran parte es olvidado todo y luego aparece lo reprimido. Ahora, de esto de lo reprimido, queremos nada más puntualizar lo siguiente. No es que necesariamente el ego está diciendo voy a reprimir esto. Es un proceso más de carácter emocional. Es tan rápido, traten de llevar un registro ustedes, es tan rápido el momento donde rechazamos algo y pasa debajo de la alfombra de nuestra mente a lo inconsciente, que en realidad hablar de represión es usar una palabra que todos identifican hoy como conocida, pero no es estrictamente represión.
es directamente rechazo de algo, no es que estamos reprimiendo. Vamos a usar esta palabra porque es la conocida, pero para nosotros no es la mejor palabra para hablar de esos procesos, porque en realidad es tan inmediato, donde tengo una imagen de mí mismo, cierta idea, cierto sentimiento, cierta experiencia que tengo choca con esta imagen, automáticamente es rechazada. Es automático el proceso, no es que hay un ego que dice yo ahora voy a reprimir esto porque es incompatible con la imagen que tengo de mí mismo. Queremos ser enfáticos en esto para que se entienda bien. Segundo, experiencias que son lisa y llanamente muy dolorosas, no es que yo digo, no voy a pensar en esto. Directamente eso sucede, es tan inmediato. Vamos a darles un ejemplo donde sucede este proceso. Estás hablando con alguien. La persona te dice, ¿y cómo estás con tal situación? Y automáticamente vos, que te causa dolor hablar de ese tema, cambiás de tema tan rápidamente que ni siquiera hubo la posibilidad de que el ego lo reprima. Es algo en automático. Decimos esta experiencia porque todos la deben haber experimentado, estar hablando con otra persona y que la otra persona de repente, lo que vos le dijiste, no te lo contesta para nada y se va para otro lado. No es que dijo la otra persona, voy a reprimir, no le voy a contestar. Es algo que tiene autonomía. Otra de las ideas importantes cuando hablemos de lo inconsciente, de que es autónomo. Después vamos a hablar de esto. Y el tercer factor que vamos a encontrar, tercer y cuarto factor que vamos a encontrar en el inconsciente son lo que Jung llamó los complejos. Vamos a dedicarle un video solo a hablar acerca de los complejos. ¿Qué son los complejos? En la enseñanza de Jung, que tiene una base metafísica, como toda la psicología transpersonal, al igual que el budismo, la vida es una escuela. Y cada uno de nosotros estamos en un grado de aprendizaje en la escuela de la vida. Esta era una idea muy antigua que fue prohibida en el siglo III después de Cristo. Las ideas metafísicas antiguas acerca de la naturaleza del ser humano, de que el ser humano no venía a este mundo como una hoja en blanco, sino que ya venía con contenidos, fue prohibida en el siglo III después de Cristo en el Concilio de Nicea. Hasta el día de hoy, en el materialismo arrastramos ese lastre de prohibición, donde seguimos pensando hoy en el materialismo que venimos en este mundo como una hoja en blanco, sin nada en la mente. En la psicología de Jung, los complejos ya vienen con el individuo. Lo que sucede en el término de una vida es que se pueden acrecentar los complejos o se pueden ir resolviendo. Hay solución para el complejo en la psicología de Jung. No estamos condenados a morirnos con complejos. ¿Qué son los complejos? Son los exámenes que nos faltarían aprobar en la escuela de la vida, que causan conflicto. Estados mentales, situaciones que gatillan estos estados, que son conflictivas. Los aprendizajes que nos quedan por aprender. Eso sería una explicación sencilla para empezar de qué son los complejos en la psicología Jung. Luego lo vamos a ver mucho más en detalle. Eso también es inconsciente. ¿Por qué decimos que es inconsciente? Porque yo no lo puedo dominar. Llamamos inconsciente a todo aquello sobre lo cual yo no tengo un dominio directo y que tiene autonomía propia. ¿Qué quiere decir autonomía? Que se dirige por sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver esto de la autonomía y llegamos al punto cuarto, para ya ir cerrando la idea. Lo olvidado. A veces, muy a menudo, no tengo control sobre eso. Quiere decir que ahí lo inconsciente tiene autonomía y de algún modo es superior a la conciencia del ego. Porque te dice el inconsciente, bueno, te vas a acordar dónde dejaste las llaves y no te acordás. No te acordás del dato para rendir bien el examen y no te acordás. No sos capaz de hilar las ideas bien para impresionar bien a la persona que querés impresionar. Ahí te demuestra lo inconsciente que maneja. Lo reprimido es tan rápido y es tan autónomo que no tenemos directo control sobre eso. Los complejos son autónomos también porque si no los dejaría de tener ya. ¿A quién le gusta tener algún complejo o un conflicto? A nadie. Sin embargo están. Con esto aclaramos que en la psicología de Jung, lo que se llama la individuación es el proceso de sí ir conociendo lo inconsciente y teniendo un control sobre estos contenidos y poder transformarlos. Cuarto, vamos a hablar. Y último, aquí está lo creativo o vocacional.
¿Por qué lo situamos en el inconsciente? Porque el individuo nace a este mundo, el yo emerge en esta vida, como dijimos en el documental anterior, y no recuerda todas sus capacidades. De algún modo tiene que hacer como una actualización, como una especie de Windows actualizarse, de traer de vuelta a sí mismo. Entonces, aparece el yo a los 3 o 4 años de edad, empezamos a hacer actividades y empezamos a actualizarnos. Empiezan a aparecer en nosotros capacidades que ya estaban latentes. Esto es parte de lo vocacional en su aspecto positivo. Lo vocacional es lo creativo en cada individuo, que está en este inconsciente personal. Esto queríamos hoy explicar un poco de qué se trata lo inconsciente y dar un ejemplo que da la física cuántica. Hoy la física cuántica dice que recibimos en cada impresión que percibimos vía los 5 sentidos alrededor de 200.000 bits de información, de los cuales nuestro ego, este que está en la punta del iceberg, solamente llega a captar 2.000, una pequeña porción. Parte del secreto, y hoy se habla de mindfulness, el cultivo de la atención plena, ¿no? Parte de la práctica es ampliar con técnicas de la atención, observación de sí se llama, ampliar la percepción. Quiere decir que en lugar de lo que entra en nosotros, de los 200.000 bits, percibir solamente 2.000, poder llegar a percibir los 200.000. En la medida que nosotros hiciéramos eso, ya no habría más inconsciente, habría plena conciencia. Bueno, en el próximo video vamos a estar hablando de más temas, de los complejos, del inconsciente colectivo, así que si te interesó esto, para entender un poco cómo funciona el mecanismo de un nivel de lo inconsciente y que hay mucho más en la mente, seguí viendo nuestros videos, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Bueno, desde el escarabajodeoro.com nos despedimos. Chao.